Es posible que la película Flow tenga un mensaje budista, alerta de spoilers, en la película se ven muchas estatuas de gatos. Cuando llega la inundación el gato se sube encima de una enorme estatua y luego comienza a hacer su recorrido con otros animales que cada uno tiene acciones que los demás no pueden hacer para ayudarse. La única forma humana que se ve en la película es una mano y una cabeza muy parecida a un Buda de una estatua semisumergida en el agua. En la película hay un lémur que muestra materialismo que arrastra como una carga de arraigo que estas conductas parecen ser una creencia que siguen los de su propia especie y en ocasiones le entorpece el viaje. El perro puede simbolizar la inocencia, la lealtad y el compañerismo, pero también la ignorancia y la dependencia. El gato puede simbolizar la independencia, la autosuficiencia y el cuidado personal, pero también el egoísmo excesivo y no querer salir de su zona de comodidad. El capibara es gentil y algo perezoso. Luego, los animales llegan a donde están un grupo de aves las cuales están más preocupadas por la supervivencia de su propia especie antes que la de los otros. Se ve cómo estas aves también maltratan y aíslan a algunos de su propia especie y como los más jóvenes imitan estas conductas de los adultos. Pero una de estas aves se arriesga y decide defender al gato y por lo que termina dejando de ser visto por los de su misma especie como uno más de ellos. Entonces esta ave emprende el viaje con los demás animales. Cuando llegan cerca de unas montañas el ave decide ir a un lugar como si presintiera algo y el gato lo sigue. Al llegar al punto más alto del mundo comienza a aparecer una luz como si fuera un plano superior, como ascendiendo a la iluminación al vacío como en el budismo. El ave al parecer ya estaba lista para ir a ese plano. Pero a pesar de que el gato parecía estar listo también, se queda y va a buscar a sus otros amigos. Posiblemente el gato, a diferencia del ave, se quedó porque tenía que guiar a los demás animales como un bodhisattva, un tipo de Buda que ayuda a otros a llegar a la iluminación, y quizá por eso el gato tenía premoniciones de animales girando a su alrededor como si fuera un ciclo que la propia naturaleza hace cuando baja el nivel del agua y las placas tectónicas se movieran cambiando el ambiente, y al final el gato con los demás animales se quedan esperando que vuelva a empezar el ciclo para ir a ese plano. Al final esto es solo una perspectiva de mi parte de lo que creí entender de la cinta. No tengo la seguridad de que sea así en la cinta lo que dice y el mensaje.